La presentación de un niño en el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús era común. Es decir, los padres reconocían que los niños, al fin y al cabo, pues eran prestados, pero que los niños eran de Dios, eran propiedad de Dios. Y en todos los hogares, realmente, pues se hablaba mucho de Dios, y el padre, sobre todo la figura masculina, se encargaba de transmitir la fe a los niños y de transmitir también la ley de Dios a los niños, para que los niños crecieran en presencia de Dios, en estatura y en santidad. Cuando, por ejemplo, Ana o Hannah le pedía al Señor que le diera un hijo en el Antiguo Testamento, y vamos a el libro de Samuel. En el Antiguo Testamento, vamos aquí al libro de Samuel, 1 Samuel, el capítulo 1, en versículo, pues, el 26, 27, 28, en que Ana o Hannah le pide a Dios que le dé un hijo porque ella era estéril, no podía tener hijos, y Dios se lo concede. Fíjense el poder de la oración, hermanas y hermanos. Algún hombre muy cerca de Dios un día dijo que la debilidad de Dios es la oración. Y cuando nosotros oramos podemos estar convencidos de que Dios no solamente va a escuchar, pero va a responder. A veces, como nosotros le pedimos a Dios, así va a responder, y otras veces en otras formas tal vez más maravillosas que tienen que ver con nuestro mejor bien, nuestra salvación, pero definitivamente el Señor responde todas nuestras oraciones. Y cuando tuvo ese hijo, ¿qué es lo que dice Ana o Hannah? Dice: yo ahora te lo cedo a ti, Señor, yo ahora te lo cedo a ti, te lo cedo a ti, para el resto de sus días. Él será donado a Yahvé. Y así fue como se quedó al servicio de Dios, dice la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Lo llevó al templo, lo presentó y se lo dio al sacerdote Elí. Porque al fin y al cabo ella reconocía que su hijo no era de ella, que su hijo era de Dios. En el tiempo de Jesús, los niños se presentaban a Dios, se los presentaban a Dios. Pero solamente eran los niños. En este caso es una niña la que se presenta a Dios. Y esto está en el libro, es el protoevangelio de Santiago. No es parte de la Biblia, pero sin embargo reconocemos que hay libros apócrifos que tienen veracidad histórica. Y en este caso, pues sabemos que los padres de María Santísima eran Joaquín y Ana. Y dice la historia que van al templo a presentarle a María Santísima. Ellos no tenían hijos. Tenían una hija, y una hija muy privilegiada, una hija muy especial, que es nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Y la presentan a Dios, como diciendo: es tuya, Señor. Haz con ella según tu santa voluntad. Y qué hermoso. La Iglesia celebra la presentación de la Virgen María como aquella obra de papá y de mamá que le ofrecen lo mejor que tiene a Dios. Y lo mejor que ellos tienen es su propia hija. Y se lo ofrecen para que le sirva al Señor. Y hermanas y hermanos, qué forma tan fabulosa, tan maravillosa, Dios utiliza a María para ser nada más y nada menos que la madre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo que se hace carne en el vientre de María para que el mundo, creyendo en Él, se salve y tenga vida eterna. Qué hermoso cuando papá y mamá se dan cuenta de que los hijos tienen un propósito en la vida, de que los hijos tienen una misión en la vida. Y qué hermoso cuando papá y mamá le ponen a sus hijos un nombre, cuando son bautizados, que en alguna forma sienten ellos en su corazón va a ser la misión de ese hijo. Hoy día hay padres y madres que le ponen unos nombres atroces a sus hijos, nada que ver con una misión cristiana. Qué hermoso sería si los padres estuvieran conscientes, primero que todo, que los hijos no son propiedad de uno, sino que le pertenecen a Dios. La vida de ellos es propiedad de Dios. Y Dios se los presta a papá y a mamá para que papá y mamá los instruyan en la fe y los ayuden a conocer al único y verdadero Dios, que es Jesucristo. Y entonces que cuando se bauticen le pongan un nombre que tenga que ver con la misión que ellos esperan y desean que ese hijo o esa hija desarrolle en su vida. En el caso de María Santísima, María es la que
se convierte en la esclava del Señor. Es la mujer que se abre totalmente a la voluntad de Dios para que Dios haga en ella lo que Él quiere. Y lo que Dios quiere en María y a través de María es que conozcamos la verdad. Porque la verdad, al fin y al cabo, es Jesucristo. Bendito sea Dios. Qué hermoso cuando nosotros, conscientes de que tenemos una misión también, nosotros podemos decirle al Señor lo mismo que le dice nuestra Santísima Madre: aquí está tu esclava, haz conmigo lo que tú quieras, soy tuyo, Señor, soy tuya, Señor. Algo muy hermoso acerca de el por qué presentarle a los niños. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, vemos como le traen muchos niños a Jesús. Le traen muchos niños a Jesús. Los niños en el tiempo de Jesús realmente no eran considerados como muy importantes. No eran considerados muy importantes porque, pues, al fin y al cabo, no podían aportar mucho a la casa, no podían aportar mucho a la sociedad. Y por eso Jesús dice, a no ser que sean como niños, a no ser que sean pequeñitos, humildes, no podrán entrar en el reino de los cielos. Pero sin embargo, le traen muchos niños a Jesús, se los presentan a Jesús. Se los muestran a Jesús, se los ofrecen a Jesús. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Primero que todo, los discípulos querían echar los niños afuera. Y Jesús le dice: dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí. Y después en el versículo 16 la palabra de Dios dice: Jesús tomaba a los niños, es decir, cuando papá y mamá le ofrecen los niños, sus hijos, a Dios, dice, Jesús los toma, Dios los toma en sus brazos, impone manos en ellos y los bendice. Qué tradición tan bonita cuando un papá y una mamá llevan a su niño, a su niña a la iglesia para que sean presentados ante el Señor. Y va a pasar lo mismo que pasó aquí. El Señor los toma en sus brazos y los bendice. Y espera que papá y mamá sean los mejores maestros en la fe para que sus hijos crezcan en santidad y en estatura, como creció María Santísima, como creció Samuel y como han crecido tantos santos y santas a lo largo de la historia. Amén.